Vamos con Evo, un minutito, por favor, y luego Juan Fernando Subirana. Primero, Evo. Tres deudas internas. ¿Cuál es la otra? Tres deudas externas. Tres deudas externas. Uno, la legal, usted que aprueba la Asamblea. 4.000, 5.000 millones de dólares. Y la otra deuda externa es lo que le venga a figuras y todo por tema de combustible, que son cerca de 800 millones de dólares. Una deuda externa. La otra, algunos países mandaron así por solidaridad de emergencia y no lo pagan. Son pocos, otra deuda externa. Tres deudas internas, tres deudas externas. Yo, de verdad, decía el compañero, y no quiero desmoralizar, pero quiero decir, en ese momento, Miedo es el candidato a presidente. Han destrozado Bolivia. Y si no hay un cambio estructural a la situación económica, este no tiene salida. Va a ser peor todavía. O sea, ¿quién nos está llevando el gobierno? Claro, yo entiendo, para hacer un cambio profundo, para evitar déficit fiscal, para que no falte combustible, pues uno necesita capital político. Teniendo capital político, la inversión política. Y cualquier cambio que se haga, y que el costo político no hace mucho, hay que acompañar con programas productivos y con programas sociales. Palabras del gran chamán político Evo Morales desde la radio ayer. Juan Fernando Subirana, ¿qué tal? Buenos días. Él es economista, por si acaso. Juan Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Aquí escuchando justamente las declaraciones que ponía al aire, la verdad que ya rayan en lo cómico. ¿En serio? Es otro de los miembros del Club de la Comedia Económica del país, porque el líder es Luis Arce Catacora. Él hace unos stand-ups de política económica muy graciosos. Y también el ministro Montenegro ya ha entrado en el Club de la Comedia. ¿El tercero será Evo Morales? Y pareciera que sí, ¿no? Creo que se está peleando el segundo lugar con el ministro Montenegro, la verdad. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones de Evo Morales? A ver, creo que hay que hacer un análisis crítico y separar un poco al mensaje del mensajero. Obviamente el mensajero es totalmente inconsistente con el mensaje porque es responsable del problema, pero al final del día creo que está diciendo algo que todos sabemos, ¿no? Que el modelo económico lastimosamente se agotó, el que ellos defienden y plantean desde el gobierno, y que bueno, hay que reencauzar la economía. El problema es que, como le digo, no es el mensaje, creo que el problema es el mensajero que genera una inconsistencia bárbara. ¿Ha perdido credibilidad, sobre todo después de constatar que el modelo económico prácticamente está viviendo su último momento? Quizás está tratando de respirar por la herida. Han sido casi 20 años de un modelo económico que en los primeros, digamos, 5 o 10 años se mantuvo aquella bonanza económica producto del precio de la exportación del barril de petróleo, de nuestras exportaciones de gas, de todo aquello. De aquellos 15.000 millones de dólares de reservas internacionales, apenas nos queda 1 punto y pico. Sí, efectivamente, al final de cuentas el modelo que tanto defendían y defienden demostró ser muy eficiente para la asignación del gasto, pero no así para la generación de ingresos, ¿no? Al final de cuentas, recordemos que toda la renta que se le generó al gobierno anterior de Evo Morales se debió precisamente a toda la bonanza que era consecuencia de todos los trabajos previos que habían habido en el sector de hidrocarburos. Sin esos trabajos jamás hubiera tenido la renta que tuvo. Más allá de que tuvo la gran suerte de que los precios internacionales le acompañaron de una forma brutal en esa temporada. Señor Subirana, renta que tuvo y renta que dilapidaron ellos mismos. No, es totalmente correcto. Al final del día estamos hablando de que nos gastamos las reservas internacionales a una razón de prácticamente más de 60% al año. Imagínense gastar el ahorro de su vida, 60% de ese ahorro todos los años. Obviamente, en algún momento tenían que golpear la realidad, que caer al piso, y bueno, estamos en esa situación desde 2023. Cuando uno ve la calificación de riesgo de Fitch Ratings, ya más bajo en calificación no se puede caer, triple C negativo, es decir, estamos muy cerca de lo que podría llamarse una quiebra técnica, un default. ¿Esto es real? Porque si uno escucha las explicaciones del gobierno, del ministro de Economía, descalificando justamente a Fitch Ratings, ¿con qué nos podemos quedar? ¿Cuál es la economía real?
¿La de una calificadora de riesgo en Nueva York o la de la situación actual en la Casa Grande del Pueblo? Señor Subirana. La realidad es que los indicadores macroeconómicos siempre van a primar a la hora de hacer un diagnóstico. Yo siempre lo digo, dato mata relato, y los datos han nacido desde las instituciones públicas con los que Fitch Ratings ha hecho el informe que es súper contundente, es muy claro y toma la data oficial, no toma especulaciones, no hace ninguna inferencia, no tiene tampoco intereses políticos. En realidad ese tipo de informes internacionales no son para que los leamos en Bolivia, son para que los lean los inversionistas internacionales, y prácticamente lo que están haciendo con este informe es decir, señores inversionistas, a Bolivia no vayan, ni por si acaso. Tiene la más alta probabilidad de incumplir sus obligaciones. ¿Y usted cree que el gobierno entrante, si es el mismo del movimiento socialismo de continuidad o un gobierno por venir, van a tener la capacidad de poder resolver el problema, al menos en los próximos 2 años? Yo me atrevería a decir que las recetas para solucionar este problema están prácticamente dadas, lo que falta es simplemente voluntad de ejecutarlas. Asumiendo el hipotético escenario de que continúe la misma línea ideológica del gobierno del MAS, prácticamente tendría que, como vulgarmente se dice, poner el guiñador a la izquierda pero doblar a la derecha, porque no le va a quedar otra si es que no quiere quebrar la economía o llevarnos a una hiperinflación. Lo que pasa es que estamos muy cerca ya de una hiperinflación. Creo que estamos atravesando, usted lo sabe mejor que yo, señor Subirana, un proceso de estanflación, es decir, inflación sin crecimiento. ¿Esto es lo que está sucediendo en estos momentos en el país? Sí, es correcto. Ese es el término técnico. Efectivamente, tenemos un crecimiento muy por debajo de la inflación. Se habla de un crecimiento del 1,5% en 2024 y la inflación bordeó el 10%, ¿no? O sea, yo siempre lo pongo en esos términos a las personas de la calle. Me preguntan, bueno, ¿y cómo estamos? Le digo, imagínate que tu sueldo subió 1,5, 2%, pero tus gastos subieron 10%. ¿Sos más rico o sos más pobre? ¿Estás ganando más? Sí, pero también tu vida te cuesta más. Entonces, estamos en ese proceso de estanflación. El tema está, porque decía hace un instante su colega, Gonzalo Chávez, que hay que buscar una suerte de revolución educativa que nos ayude a todos los bolivianos a comprender la matriz del problema y a partir de ese reconocimiento a tratar de resolverlo. El punto está que cuando las ideologías toman por asalto el territorio, la trinchera de la economía, la batalla está prácticamente perdida. ¿Por qué? Porque supeditarás una solución económica a una alternativa política. Y creo que ahora mismo ha llegado el momento de cambiar eso. Hemos de cambiar esa mentalidad, porque no podemos seguir dependiendo de un estatismo secante, de un país que se niega a un cambio fiscal, de un país que no mira a las regiones y que solamente ve un eje central, a un país completamente de regiones dislocadas, Beni, Pando, el Chaco. Es decir, estamos hablando de un país desintegrado cuando se habla de plurinacionalidad, paradójicamente. Sí, no, totalmente de acuerdo. Al final del día creo que el principal problema, como bien lo menciona, para todo el espectro de soluciones económicas es que las ideologías han pintado el escenario, han rayado la cancha, y las ideologías, lastimosamente, yo siempre lo digo, solamente deberían servir para despertar las pasiones políticas, electorales, para sentirnos quizá más cómodos o menos cómodos en algunas situaciones, pero las ideologías y las pasiones no traen comida a la mesa. Para nada. Comida a la mesa la trae la economía. Claro. Y claro. Una buena gestión económica se basa justamente en ser eficiente con los recursos. Y ahí es donde creo que estamos fallando hace mucho tiempo como país. Tenemos un déficit de más de 9 puntos del PIB, históricamente hablando, y este presupuesto 2025 proyecta un déficit todavía mayor. Entonces realmente estamos, es como que estemos en el fondo de un pozo y alguien grita sigan cavando, ¿no? Sí, el problema está que es un pozo sin fondo.
Los pozos normalmente no suelen tener fondo y evidentemente es una caída libre hacia un abismo de incertidumbre, de zozobra social, de preocupación generalizada. Yo no sé, señor Subirana, si usted llega holgadamente a fin de mes o hace equilibrios o bicicletea, como decimos popularmente en el país, para tratar de resolver sus problemas económicos. Un servidor lo pasa realmente fatal. Mis números no cuadran y creo que yo estoy en la misma situación que la mayor parte de los bolivianos, al menos los bolivianos que no estamos en el sector público. No, totalmente. Al final creo que la situación nos ha afectado a todos en igual o mayor medida. Al final todos terminamos haciendo, es lo que yo digo, hacemos malabarismo con piedras calientes. Todo el tiempo estamos agarrando las piedras y nos quema una, la alargamos, nos quema otra y así estamos lastimosamente gestionando nuestras necesidades, ¿no? Evidentemente hay que planificar, hay que priorizar, etcétera, pero realmente es muy duro perder prácticamente el 30% del poder adquisitivo en un año. O sea, es realmente fuerte lo que estamos diciendo, ¿no? Más allá de que esto se acrecenta cuando hay problemas como es el caso de la falta de combustible, como es el caso de la falta de divisa. Entonces, efectivamente, creo que todos estamos haciendo malabares con piedras calientes y encima realmente cada vez nos van largando más, no sé si más piedras o nos están moviendo el piso, ¿no? Pero de una u otra forma no nos están ayudando. O nos las están calentando más, porque claro, en un ambiente electoralizado todo se calienta más. Lo que usted decía, ¿no? Las pasiones políticas. Y en la mayor parte de procesos electorales en el mundo, esas pasiones políticas acaban convirtiéndose en una especie de cortina de humo que impide ver la realidad económica de diferentes países. Al final, usted lo sabe perfectamente, señor Subirana, va a ganar un político que venda humo, no que venda soluciones, y acabaremos comprando humo y validándolo el 17 de agosto en las urnas. Es muy probable. Yo soy, como le digo, yo siempre le digo a todos los colegas y la gente con la que converso, las soluciones están, todos las conocemos, todos las sabemos. La pregunta del millón es quién se va a animar a tomar el toro por las astas y generar las soluciones y aplicarlas, porque el costo político de aplicarlas va a ser tremendamente alto. Va a afectar no solamente a grandes empresas, no va a afectar solamente a los funcionarios públicos, va a afectar a las personas de a pie, ¿no? Nos va a afectar a todos al final del día, pero bueno, alguien tiene que hacerlo, si no esto cada vez va a ir en una espiral que no sabemos hasta dónde acaba. Es que esa es la pregunta no solamente del día, sino de la semana. ¿Quién se va a animar a aplicar las soluciones? Esta es la pregunta. ¿Quién va a tener el liderazgo, el valor moral, cívico, político, patriótico, si ustedes quieren, de poner soluciones a la crisis económica del país? ¿Quién? ¿Quién? Esa es la gran pregunta. No creo que con el señor Subirana hoy lleguemos a una respuesta, porque es bastante improbable encontrarla. Pero sí que quiero agradecerle por su tiempo, señor Subirana. Me encantaría poder tener la respuesta. Sería el oráculo de Delfos. Me encantó conversar con usted, señor Subirana. Un placer. Hasta pronto. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.